Las limitaciones de la corona española a la hora de administrar su imperio eran tan grandes como su pretensión de controlarlas. El mar Atlántico era una frontera natural que alargaba los viajes marítimos a casi 2 meses por su ruta más corta, junto a la inmensidad del territorio americano y del poco personal disponible para ocuparlo. Estas dos limitaciones ya suponían grandes retos para la corona en su afán de control. Pero sin duda, la realidad que más amenazaba la unidad del imperio eran sus propios integrantes. Pareciera que cada colono y conquistador que llegaba al Nuevo Mundo olvidaba sus responsabilidades con la corona y ponía sus intereses por encima de sus compromisos con el rey, y buscaba en repetidas maneras y ocasiones saltarse los controles y las limitaciones que imponía la metrópolis. Una evidencia de esto fue la revuelta de los encomenderos del Perú, quienes intentaron escaquearse de la autoridad del rey cuando éste pretendió abolir la figura de la encomienda con la publicación de las leyes nuevas de 1551, o también toda la expedición de conquista de México por Hernán Cortés, quien la llevó a cabo sin permiso de nadie, ni el gobernador de su jurisdicción, ni siquiera por la autoridad del monarca. Lo anterior explicado refleja la poca durabilidad del imperio ultramarino, pero si a esto le agregamos también la actitud de la corona, que privilegiaba sus posesiones en Europa sobre sus colonias en América, posesiones del viejo continente que les generaban continuas guerras internacionales, que demandaban continuos recursos económicos y agravaba la presión sobre las colonias, ya que la metrópolis miraba a sus colonias como una fuente de impuestos de oro y plata y un mercado exclusivo de consumo para su industria nacional. Si todo esto es verdad, surge la pregunta del por qué el imperio español duró casi 300 años, mucho más que el propio imperio británico, y la respuesta está en la alianza de la corona con la Iglesia Católica. Para los monarcas de la península, la religión era clave para su discurso político. El Papa y la religión católica eran medios importantes de cohesión social y de autoridad política, porque la autoridad del rey era justificada por un designio divino. Fue natural, entonces, que el Estado español encontrara la solución a sus limitaciones en las instituciones religiosas. El clero católico y las organizaciones religiosas participan de lleno en el proceso de cristianización de las comunidades indígenas. La evangelización de los nativos americanos fue crucial en el discurso de legitimidad de la conquista del continente americano por parte del Imperio Español. Así, las comunidades religiosas entran a formar parte de la sociedad colonial americana. Participaron muchas órdenes religiosas, como los franciscanos, dominicos, capuchinos, entre otros, pero que sin duda la más importante fue la Compañía de Jesús, los jesuitas. Hago más libre en busca de ti, sin miedo abrazo y sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino, sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me basta, sin miedo abrazo, sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino, sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me acompañará. Este camino, al igual que otros muchos, exige la lucha, no excluye el dolor. Caben mis rodeos y mis pies cansados, también esas voces que me hacen dudar, pero en mis noches
señales, banderas opuestas, ofertas de gloria y prestigio fugaz. No me acobardo, elijo a mi rey, no me acobardo, elijo a mi rey. Sin miedo abrazo y sigo tus pasos, busco el camino. En el nuevo reino de Granada, los jesuitas se convirtieron gradualmente en una comunidad religiosa crucial en la estructura colonial, relacionándose con todas las esferas sociales y siendo un puente importante entre la autoridad de la corona, su legitimidad y la aceptación pública del régimen. La coordinación y cooperación entre los diferentes miembros de la comunidad encargados de los diferentes proyectos jesuitas fue casi perfecta. La vocación de sus miembros al proyecto utópico jesuita fue férrea, de igual manera el respeto a la autoridad papal. El logro más importante de los jesuitas fueron las reducciones de las selvas en el Amazonas, donde lograron crear microsociedades económicamente prósperas y totalmente independientes del exterior. Solo la acción violenta de los colonizadores portugueses y el desdén de sus gobiernos permitió la destrucción de tales proyectos económicos, políticos y religiosos. En el nuevo reino de Granada, la importancia de las misiones doctrineras jesuitas fue escasa, ya que las poblaciones nativas desaparecieron rápidamente ante el proceso incontrolado del mestizaje. Las labores de los jesuitas en este reino se enfocan en los conventos, en los colegios mayores y en las doctrinas de negros en el Chocó. En la sociedad colonial, los jesuitas presidían la educación de todas las esferas de la sociedad, desde la básica hasta la universitaria, incluyendo a los hijos de mestizos y esclavos. La Compañía de Jesús gozaba de mucha popularidad en la Nueva Granada, en especial entre las familias criollas, porque eran los jesuitas quienes educaban a sus hijos en sus escuelas, y eran también los jóvenes criollos quienes se preparaban en las escuelas jesuitas. Estos jesuitas criollos buscaban contactos a través de la orden para beneficiar a sus familiares laicos. Su mayor labor fue crear conciencia de clase criolla en sus actividades educativas, religiosas y de clientelismo. Por medio de ese control que tenían en la educación colonial, se aseguraban de mantener vivo el lazo de los colonos con su monarca. El respeto del rey como representante divino fue tal que en la consigna independentista fue «Viva el rey, abajo el mal gobierno». En sus enseñanzas educativas, los jesuitas dejaban claro de dónde provenía el poder real, del beneplácito de Dios y de la figura del Papa. Sin ese apoyo, el rey no tendría ningún poder sobre las gentes a las cuales gobernaba. Además de este control exclusivo sobre la educación, también tenían un poder económico muy importante. La Compañía de Jesús en la Nueva Granada fue una organización opulenta. Sus riquezas provenían de los préstamos a laicos en los conventos, de las reducciones indígenas y de la donación de inmuebles. Sus bienes raíces eran compartidos en toda la comunidad y llegaron a ser más de la mitad del total de las propiedades en el reino, tales como casas, fincas, haciendas, minas, colegios, tiendas y universidades. La nueva administración real, la de los Borbones, seguía la línea de Luis XIV y el absolutismo monárquico. El control sobre las colonias debía ser total y absoluto. El poder económico, educativo, inmobiliario y de opinión de los jesuitas eran una clara amenaza al poder real. A ojos de la corona, los jesuitas eran un foco de posible rebelión, ya que con su proyecto utópico y de fiel lealtad al Papa advertía su independencia del monarca, y la única manera de salvar su imperio de su desintegración era expulsando a los jesuitas de sus dominios, cosa que se hizo en 1767. El monarca español decretó que el mismo día debían ser embarcados todos los jesuitas de su imperio para siempre.
Lo que no calculó el monarca fue el vínculo que existía entre el discurso de legitimidad español y el proceso educativo jesuita, ya que ellos justificaban el poder real por medio del poder divino, y al ser expulsados, este vínculo fue roto. Los criollos, clase que ayudaron a formar los jesuitas, vieron esta expulsión como un ataque directo hacia ellos, ya que muchos de sus familiares hacían parte de la orden. La aprobación pública de los habitantes americanos al régimen monárquico cayó por los suelos. Además de la expulsión de los jesuitas, la subida de los impuestos y la creación de otros, además de la expulsión de los criollos en todas las esferas del gobierno, granjeó la impopularidad del régimen Borbón de las élites criollas, quienes ahora en adelante querían gobernar su hogar en sus términos y bajo sus propias leyes. Los Borbones atacaron uno de los pocos vínculos que tenían con sus colonos, su legitimidad, que venía de los jesuitas y demás órdenes religiosas, se vino al piso. Además de atacar los intereses de los colonos, todos los elementos que garantizaban la desintegración del Imperio Español actuaron con libertad y se generó el fin del imperio. Los jesuitas en el exilio no fueron pasivos ante el proceso de independencia, ya que colaboraron también en la desintegración del imperio como venganza a su expulsión.